Bien, hermano, recuerde que puede hacer alguna observación, ¿cierto? Alguna pregunta en el transcurso de esta enseñanza. Hoy hablaremos, ¿cierto?, de la mujer en la familia, especialmente en el matrimonio, ¿cierto?, y la familia, abarcando diferentes aspectos de su rol, de su labor y las diferencias de su labor también con el esposo. Pero antes de partir en sí con las responsabilidades que el Señor le ha dado a la mujer en el hogar, en el diseño que el Señor tiene para la mujer, quisiera abordar lo que es la naturaleza y dignidad de la mujer. Hermanos queridos, abra su Biblia otra vez en Génesis, ¿cierto? Vamos a ver algunos versos, capítulo 1 y capítulo 2, para plantear la base. Dice Génesis 1, versos 27 y 28. Y Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ahora Génesis capítulo 2, verso 18. Dice el Señor: entonces dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ayuda adecuada para él. Verso 21 en adelante. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De las costillas que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, por tanto será llamada esta mujer o varona, ¿cierto? Porque del varón fue tomada. Hermanos amados, debemos establecer inicialmente y volver a aclarar y declarar, ¿cierto?, con toda exactitud las características bíblicas esenciales de la hermosa creación del Señor llamada mujer. Hermanos, según los relatos que hemos leído, la mujer es creada a la misma imagen y semejanza del Señor, igual que el hombre. La imagen de Dios es portada por ella. Las diferencias de énfasis, las diferencias de responsabilidad no cambian ni disminuyen esta inmensa dignidad que tiene la mujer, al igual que el varón, de llevar la imagen de Dios sobre sí mismo y representar al Señor sobre la tierra. Hermanos, como vimos en los pasajes, ella, al igual que el varón, fue bendecida por Dios. Ella fue bendecida y también llamada a ejercer este dominio del Señor. El Señor le dice: ejerzan dominio sobre todas las cosas creadas, ¿cierto? Y el Señor les bendijo a ambos, no solo al varón, sino que a la mujer junto al varón. Ella, al igual que el varón, es creada, según el relato bíblico, por creación directa del Señor, por las manos del Señor, ¿cierto? Ella también es una obra del Señor directa. La mujer en dignidad y naturaleza es igual al varón, igual en inteligencia, igual en espiritualidad. Hermanos, mucho cuidado y hay que tener mucha cautela con esto, ¿no? Que creamos y que entendamos los roles y el orden bíblico de la familia no aminora el valor, ¿cierto?, ni la dignidad de la mujer, sea creyente o no, porque creyente en conversa lleva en sí mismo aquella dignidad, aquella autoridad que el Señor ha dado como imagen de Dios a toda la humanidad. Hermanos amados, el apóstol Pedro fortalece esta visión, y el Nuevo Testamento también, cuando no está hablando en sí de los roles, establecen esta misma dignidad que tiene la mujer con el varón, lo que era mucho más revolucionario que hoy en día decir, ¿cierto?, en el primer siglo. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3, verso 7: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El apóstol está diciendo: tanto tu varón
ten cuidado de vivir con ella sabiamente. No te extralimites, no seas, ¿cierto? No la minores, no la aplastes. Ella es coheredera de la gracia junto contigo, coheredera frente a Cristo. Pablo también va a decir, en cuanto a esta igualdad de dignidad, esta igualdad, ¿cierto?, frente al Señor, en Gálatas capítulo 3, verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso es Gálatas 3:28. En cuanto a dignidad y naturaleza, hermanos, nuestras hermanas, la mujer no es un cristiano de segunda categoría. Es un cristiano bendecido, salvado por el Señor, igual que nosotros los varones, y en Cristo somos uno. La misma sangre de Cristo fue derramada tanto por la mujer como por los varones. Ellas heredan junto con nosotros la gracia, el reino, la eternidad. Si esto es compartido, hermanos queridos, sin diferencia, debemos guardar el mayor de los cuidados y respetos por ellas también. Hermanos amados, no por esto dejamos de pensar en las distinciones y las labores que el Señor ha dado a cada uno, los énfasis, pero en cuanto a naturaleza y cuidado, esta debe ser nuestra visión. Ella no es inferior en dignidad, por tanto merecen todo nuestro respeto y amor. Si ellas tienen esta misma dignidad y esta misma naturaleza, hermanos, como mencionaba en otra de las enseñanzas, refuerzo, cualquier tipo de maltrato, palabras denigrantes, abusos, cualquier pensamiento o acción que insulte a su creador es inaceptable, hermanos, inaceptable, especialmente en el pueblo de Dios. Hermanos, si estaba pensando, si usted ha visto esos carteles que ponen, ¿cierto?, para los candidatos políticos cuando vienen las votaciones, ¿cierto?, y alguien quiere burlarse de ese candidato, ¿cierto?, a esa imagen, rompen ese cartel, ¿cierto?, le pintan cosas, palabras, ¿cierto?, maltratan aquellas imágenes. Lo que están queriendo hacer es finalmente denigrar a aquel que está representado en esa imagen. De la misma manera, el maltrato, el abuso, el trato brusco, tosco, delante del Señor es inaceptable, porque la otra persona lleva la imagen de Dios en sí mismo, el representante de Dios aquí en la tierra. Hermanos, por tanto debemos tener temor de tratarnos de una manera que no sea agradable para aquel a quien representamos. Dios creó a la mujer y la bendijo. Y ella vino a ser de bendición para la humanidad. La mujer es una bendición para la vida del varón, ahí en el relato y en la realidad del día de hoy, pues no era bueno que el hombre estuviese solo. La sociedad humana no estuvo completa y perfecta hasta aquel momento cuando la mujer fue puesta allí. Hoy veremos características esenciales del rol de la esposa y de la mujer en la familia como una bendición. Y hermanos, esto es importante, pero la mujer en primera instancia, ¿cierto?, es creación del Señor, es bendición. Pero ¿para qué? ¿En qué área es bendición? ¿Para qué es dada la mujer como bendición? Espero sus respuestas. ¿Para quién? Como ayuda. Claro. ¿Para quién es esa bendición? Esa ayuda. Para su esposo, para el varón. Ella vino a ser una bendición para su esposo. Una bendición del Señor, entendida y dada por Dios. Vamos a ver dos áreas en las que la mujer bíblicamente debe ser de bendición. Bendición en compañía y bendición con su ayuda. Desde el comienzo fue así. Génesis 2:18 lo vimos. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Después, verso 20, el hombre puso nombre a todo ganado, las aves de los cielos, a todo animal, pero para Adán no se encontró ayuda idónea para él. Entonces el Señor le hace caer en un sueño, toma una costilla, crea a la mujer, y de la costilla que el Señor había tomado, creó a la mujer y la trajo al hombre. Este es el primer punto, hermanos. La mujer es una bendición en cuanto al compañerismo para con el varón.
Claramente, ¿cierto? Voy a apuntar aquí a la esposa, pero estos principios, hermanas, son aplicables para la mujer en medio de la sociedad, en medio de la familia, en medio de la iglesia. Así que, ¿cierto? Para una mujer soltera, para una mujer viuda, para una mujer, ¿cierto?, que sirva al Señor, estos principios son absolutamente aplicables. Lo primero en lo relativo a las Escrituras es que la mujer fue establecida como la compañía perfecta para aquel varón, que no encuentra su compañía, su compañerismo en ninguna otra criatura debajo del sol. El Señor creó toda la naturaleza con esta norma. Creó plantas, animales y todo lo que existe con vida, con la capacidad y la necesidad de relacionarse. El varón no fue la excepción. El hombre es necesitado de compañía. Y aunque no lo sabía, necesitaba a su mujer. Necesitaba a una mujer desde el momento de ser creado. Un autor decía lo siguiente, leo un pequeño párrafo. Decía así: solo Dios está completo en sí mismo. Después de Él, toda criatura requiere desesperadamente la compañía de otras de su misma naturaleza. El varón, creado con la capacidad de pensar, hablar, idear, amar, su amor en lo que respecta a lo terrenal, no conocía dónde reposar, y al volver a su propio seno amenazaba en degenerarse en un egoísmo desolador. El hombre requería a otro con el cual relacionarse para no verse envuelto y decaer en un egoísmo desolador, en un egocentrismo que le volcara hacia sí mismo, no encontrara nunca en realidad un fin a su propia necesidad. Hermana amada, usted que es esposa, usted que desea hacerlo en algún momento, usted que vive en familia o que aconseja a otras que serán esposas, este punto tan sencillo es sumamente importante. Dios trajo a la mujer para el varón, para librarlo de su soledad, para que no caminara ni un día más solo. El trabajo del varón no fue suficiente compañía. La creación gloriosa que tenía a cargo no fue suficiente compañía. Aunque el Señor estaba allí, Él mismo declaró que no era buena la soledad del varón, sin tener una mujer de su misma naturaleza que le acompañara. El Señor le dio a su esposa para ser su compañía. Por tanto, amada hermana, usted debe ser ¿qué para su esposo? Compañía. Compañía, hermana. No basta con que usted cuide del hogar, no basta con que usted haga las cosas necesarias, no basta con que trabaje afuera y se esfuerza, no basta con que lo atienda. Él, si tiene esposo, él le necesita a usted personalmente. No basta con que quiera aportar en lo económico, como dije antes. Hay propósitos del Señor que el Señor nos ha dado, y el suyo como esposa, cuando ya lo es respecto a su esposo, es acompañarle. Amada hermana, si su esposo no se siente acompañado por usted, debe considerar seriamente lo que está sucediendo. Debe considerar seriamente qué está sucediendo en su vida y matrimonio. Así como enseñamos muchas veces, ¿cierto?, que el esposo debe dedicarle tiempo, oportunidad, ¿cierto?, cuidado a su esposa, usted debe saber que el primer propósito que el Señor le ha dado a una esposa es acompañar a su esposo, estar a su lado, mostrar su lealtad y su cuidado siguiéndole. La mujer no fue primero madre, no fue primero trabajadora, no fue primera ninguna otra labor. Ella vino a ser compañía para liberar de la soledad a su esposo. Ahora, un alcance, mis hermanas queridas, que me parece pertinente. El compañero debe acompañar. El que es compañero debe acompañar. Ahora voy a explicar eso. ¿Cómo puedes acompañar a tu esposo? ¿Sabes cómo tu esposo se siente acompañado? Hermano, porque esto es como llamativo, ¿cierto? Podrían haber dos personas juntas que quieren salir a hacer un sendero de trekking, ¿cierto? Y se ponen de acuerdo para salir a caminar juntos, pero uno empieza a caminar
y el otro, ¿cierto?, se queda en el punto de entrada, echando cosas al bolso y arreglándose, ¿cierto?, peinándose para poder sacar buenas fotos y se devuelve a comprar bebida. Hermanos, ¿ese compañero está acompañando? No, está haciendo lo que él cree que es lo mejor para acompañar, pero no está cumpliendo aquel rol que debe tener de ir y caminar con el otro. Aunque no llene todas sus expectativas, si ha tomado el rol de acompañar, el compañero debe acompañar. Hermana querida, ¿sabes si tu esposo se siente y se entiende acompañado por ti? No estoy preguntando cómo te gusta a ti acompañarlo, sino cómo él se siente acompañado por ti. Hermano amado, nosotros somos la iglesia de Cristo, la iglesia de figura, ¿cierto?, como esposa de Cristo. Si nosotros dijéramos, a mí me encantaría seguir a Cristo, pero lo vamos a hacer armando partidos de fútbol todos los domingos y haciendo un buen asado, ¿cierto? Y luego de eso vamos a tener una tarde de cine. Esa es la manera que a mí me gusta acompañar y mostrar a Cristo. Eso es la que a mí me encanta hacer. ¿Estaríamos haciendo aquello para lo cual fuimos establecidos? No, porque esa es nuestra manera y nuestra perspectiva, pero no los propósitos que el Señor nos ha dado. En el matrimonio, de la misma manera, mis queridas hermanas, que él se sienta en silencio no significa que no valore tu compañía. Muchas veces sentarte al silencio al lado de un hombre es la manera más adecuada de acompañarlo, más adecuada de estar con él, más adecuada de ser compañía para él. A veces la compañía se va a reflejar en que le abraces, en que le permitas descansar antes de continuar con una larga conversación y tomar un tiempo, unos minutos para reponerse. A veces se va a mostrar en que le acompañes simplemente a donde vayas. Hermanos queridos, a veces mi esposa me ha preguntado, ¿pero para qué voy a ir? Para acompañarme a mí. Esa es su tarea, ¿cierto? Vaya conmigo a mi lado y es una bendición tenerla a mi lado y caminar junto a ella. Hermanos amados, hermana querida, Él sabe que puede contar contigo o siempre duda de si serás aquella compañera. Hermanas, es hermoso, reconfortante y nos llena de seguridad saber que usted va a estar allí con una buena disposición. Proverbios 31:11. Puede buscarnos el proverbio que habla, ¿cierto?, de la mujer virtuosa. Si alguien lo puede leer, su primera parte, creo que es la primera frase. El corazón de su marido está en ella confiado. El corazón de su marido está en ella confiado. Su marido puede confiar en ella, puede estar tranquilo, puede saber, ¿cierto?, que ella va a estar allí para él y que va a ser su compañía, su seguidora. La versión, la NTV, ¿cierto?, dice de este mismo verso, su marido puede confiar en ella y ella le enriquece en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida, dice el verso 12. Hermanos, este tema es importante en las Escrituras. Cuando el hombre cae en pecado y quiere justificarse delante de Dios, Génesis capítulo 3, verso 12, ¿cómo dice el varón? Dice que el Señor le dice, ¿qué hiciste? Y el Señor, ¿qué dice? La mujer que me diste, el hombre dice, la mujer que me diste por compañera. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Malaquías 2:14. En Malaquías 2:14 el Señor está reprochando al pueblo de Israel por múltiples pecados, ¿cierto? En su vida sacerdotal, en la vida de las familias, en diversas áreas de la vida familiar, o sea, y nacional. Y dice el Señor, Malaquías 2:14, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Hermanas amadas, es necesario comprender y es necesario transmitirle a nuestras hijas, nietas, ¿cierto?, que al casarnos en el Señor, bíblicamente,
el matrimonio exige por propósito que ya no camines sola. Que ya no camines sola en un sentido figurado. Planeando sola, soñando sola, deseando y decidiendo cosas como si no tuvieras marido, o no consideraras el tiempo que debes ser compañía para él. Hermana amada, esta labor no es menor. El Señor mismo, y esto es importante, el Señor mismo declara que parte de las bondades que Él extiende hacia nosotros es su compañía, que Él está junto a nosotros. Parte de lo que Dios hace, piensen esto, el Señor maravilloso, parte de lo que Dios hace hacia nosotros es estar a nuestro lado, y no, es un misterio porque nosotros entendemos la grandeza, soberanía, maravilla de Dios, pero Él se expresa en estas palabras para que nosotros entendamos su bondad hacia nosotros. Dice Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No temas porque yo estoy contigo, estoy a tu lado, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Después en 2 de Timoteo 4:17, el apóstol Pablo va a decir que nadie más estuvo a su lado, pero el Señor estuvo a mi lado, el Señor estuvo conmigo. El Salmo 139:18 dice el salmista: despierto y aún estoy contigo. Hermana amada, todo esto para decir que tu labor de compañía y de estar junto a tu esposo es parte del carácter de Dios siendo reflejado hacia tu vida. Es parte de ser para tu esposo aquella muestra de la gracia del Señor, acompañándole y no permitiéndole estar solo. Dios te ha puesto por compañera para que Él no sea consumido de soledad. Hermana, tú debes saber que en todo lo creado no hay otra compañía que pueda dar Dios mejor que aquella esposa para su esposo. Hasta allí, ¿hay alguna pregunta, hermanas? ¿Algún comentario? ¿Algo que sería bueno aclarar? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Hermanos? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Lo siguiente que podemos ver en Génesis, capítulo 2, verso 18, dice: entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, ¿cierto? ¿Qué es esta ayuda idónea? ¿Qué es idónea? La palabra idónea, ¿cómo la podríamos expresar de otra manera? Ideal, perfecta, adecuada, ¿cierto? Hermana, así como el hombre fue llamado por Dios para trabajar, proteger, ¿cierto?, guiar, usted ha sido llamada por Dios para acompañar y ayudar a su esposo. Esposa, usted, y hermana, usted ha sido puesta para ayudar a su esposo. Si usted no tiene esposo, si alguna de nosotros quiere expresárselo a sus hijas, ¿cierto?, pónganlo en la perspectiva de la familia. Una persona soltera, una persona que usted ha sido puesta en el mismo carácter para ser de ayuda, de compañía, de soporte para los que están a su alrededor también, mostrando ese carácter del Señor. Ha sido puesta para ayudar a su esposo en los propósitos que el Señor le ha encomendado. Esto va muy de la mano con acompañar. Pero si uno es la idea de estar junto a Él, el ayudar es la idea de colaborar con Él en las tareas que le han sido encomendadas. El hombre es cabeza del hogar y usted, no es cierto el cuello como algunos hacen la idea, ¿cierto?, que mueve aquella cabeza hacia donde lo quiere, no. Usted es su compañía, ¿cierto?, su ayuda, su colaboradora. Decíamos la semana pasada, el varón debe sustentar y proteger el hogar y así usted debe ayudarle en todo lo que él necesite, especialmente referente al cuidado de la familia y del hogar. Amada, sepa esto: por sobre todas las cosas que usted pueda administrar y cuidar, lo que más debe usted cuidar y atender debe ser a Él,
a Él personalmente, hermano, si se cae la casa, si se destruye, si se pierde el auto, si nos roban todas las cosas, usted va a decirle al esposo, no tengo nada de qué cuidar, de qué hacer. No, si lo tiene a Él. El matrimonio no se constituye de cosas externas. Somos dos, un hombre y una mujer, en un pacto de lealtad y de gracia, ¿cierto? Y de amor delante del Señor, viviendo así hasta que el Señor nos separe por medio de la muerte, ¿cierto? Esperamos que ese siempre sea el proceso. Por sobre todas las cosas, su mayor objetivo de cuidado es cuidar amorosamente de Él, de su esposo, de su persona, de su corazón, de su descanso, de su mente. Y el cuidar de los hijos que el Señor en su gracia les quiera dar, porque son un fruto de aquella unión que el Señor les ha dado como esposos. Y si el Señor no les da hijos, cuide a su esposo, como dijo el Cana, ¿cierto? El padre de Samuel, ¿cierto? Algunos recuerdan que le dijo a Ana, para que no estuviera más triste, un hombre muy sutil, ¿cierto? Le dijo, no te soy yo mejor que 10 hijos, ¿cierto? Tienes que estar contenta conmigo, ¿para qué quieres tantos hijos? Bueno, pero el Señor le dio hijos a Ana, ¿cierto? Samuel, y a otros hijos más, ¿cierto? Además de Samuel. Por eso, hermanas queridas, el apóstol Pablo le va a decir a las mujeres, a las ancianas o a las mujeres maduras, en Tito capítulo 2, verso 4, que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hermanas, su ministerio como esposa tiene que ver con amar y ayudar a su esposo. Y por ayudarle a él, usted cuidará de su hogar, de la alimentación, de los hijos, de hermosear. Hermanas, no tiene un gran valor que usted cuide de su casa y desatienda a su esposo. Si usted es casada, no tiene gran valor que cuide excesivamente de su casa y no cuide de su esposo, o que él no se esté sintiendo amado. Si usted ama las cosas, su corazón se irá apartando de su marido. Lo que necesita es estar cada vez más cerca de él. Hermanas amadas, recuerden lo que hemos dicho desde un principio, en el matrimonio no hay dos áreas, no hay dos mundos separados en el hogar. Vivimos en un hogar unido, ¿cierto?, en amor delante del Señor, donde el varón es cabeza de su hogar y la esposa es ayuda idónea de él. Él cuida de todo el hogar y ella colabora en el cuidado práctico de aquel hogar. Hermanas amadas, volvemos a la ilustración de Cristo y la iglesia. Nosotros como iglesia, como esposa del Señor, ¿qué debemos amar? ¿A qué debemos estar sujetos? ¿Al templo? ¿A las sillas? ¿A los equipos? ¿De quién debemos cuidar nuestra comunión? ¿Con quién? Con el Señor Jesucristo. Él es nuestro esposo y a Él nosotros queremos amar y honrar y servir de muchas maneras. Así como la esposa está sujeta y honra a Cristo y por causa de Él cuidamos, ¿cierto?, también de las cosas que Él nos ha dado para administrar, así también la esposa, por amor y cuidado de su esposo, debe y cuida de aquellas cosas del hogar. Hermana, aquí volvemos a la motivación inicial. Efesios 5:22, ¿qué dice? Si alguien lo puede leer. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así es. Alguien podría decir, pero es que mi esposo también es demasiado callado. Mi esposo es demasiado, usan a veces las palabras quedado, ¿cierto? Se usa a veces, mi esposo no me motiva a seguirlo. Mi esposo, ¿cierto? Es demasiado acelerado. Yo no sé cómo seguirlo. Hermanas amadas, la motivación inicial por la cual va a ser beneficiado su esposo no es las características del mismo. Su motivación para acompañar, para seguir, para servir, para mostrarse cuidadosa, cariñosa, es el amor al Señor. El amor a su esposo en una mujer cristiana va a ser el reflejo del amor que usted tiene por el Señor.
El amor al Señor es lo que motiva. Esté sujeta a su esposo como al Señor. ¿Sabe que muestra una esposa que le falta sujeción, que cuestiona todo, que rápidamente ignora la vida de su esposo por sus propios planes? Hermanos, eso refleja nuestra propia relación con el Señor. Nuestra propia relación con el Señor. Hay que entender esto. Es imposible que usted se esté sujetando a un Dios que no ve si no puede sujetarse a aquel que tiene al lado y ve todos los días. No es verdad que va a estar atenta a todo acerca de Dios, llamando a Dios que no lo ve, si no puede estar sujeta y seguir y acompañar a aquel que tiene a su lado. Es como lo que dice Juan. No puede decir amar a Dios a quien no ve, ¿cierto? Y aborrece a su hermano que tiene ahí a su lado. No es congruente en la vida cristiana. Amadas hermanas, por causa del Señor, así como ama al Señor, ame a su esposo y sujétese a él. No porque sea perfecto, sino por causa del Señor. Sea creyente o no, puedan ver que Él pueda ver la obra y el carácter de Cristo en usted. Vamos a 1 de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, creo que está en la Nueva Biblia de las Américas. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres, al observar su conducta casta, es decir, pura y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, de peinados ostentosos, joyas, oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Hermanas queridas, a través de lo que puedas estudiar, lo que más he notado es que una marca de una esposa que entiende su labor como ayuda idónea y compañera es que esas esposas son como, ¿de qué manera? Hacia sus maridos. Si uno estudia o lo parece que ha escuchado, ¿qué concepto usted cree que es repetido, ¿cierto? O al que nos apunta de cómo es una esposa temerosa del Señor y que quiere honrarlo a Él. ¿Por qué si los maridos también pueden responder, ¿cierto? El análisis que usted hizo de la palabra, no tenga temor? Es una mujer respetuosa. Hermanos, esa es la palabra que podría resumir. Sujeta, compañera, un trato honorable, un trato cuidadoso, un trato amoroso. Son mujeres respetuosas. Es la mujer que está hablando Primera de Pedro, capítulo 3, ¿cierto? Que aunque tenga maridos inconversos, que ella observe su conducta casta, pura, respetuosa. Que su adorno de su vida sea un corazón incorruptible, tierno, sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Esposas que consideran la dirección de su esposo, que le hablan con honor, que no son rencillosas, que no son criticonas, que no son deslenguadas. Esa es una mujer respetuosa, una mujer que no llega y dice cosas hirientes, una mujer que tiene cuidado de no desalentar a su esposo con las palabras que va a decir. Las mujeres castas, puras en su hablar, prudentes, amorosas, son las mujeres que están mostrando su disposición para ser respetuosas para con sus maridos. No tenemos ahora, ¿cierto?, alguna joven más pequeña entre nosotros, pero ¿quieres saber si vas por el buen camino? Podríamos preguntarle a alguna jovencita de las que están en la clase hoy. ¿Quieres saber si vas por el buen camino? ¿Quieres saber si estás yendo detrás de este carácter? Hermano, pregúntale, ¿cómo le hablas a tus padres? ¿Cómo le hablas a tus abuelos?
¿Cómo le hablas a tus mayores, a personas que tienen alguna autoridad sobre ti? Allí se va a ver cómo su carácter se está reflejado en sus obras. Hermanas, uno puede hacer un ejemplo muy práctico. Si hay una dama que tiene a sus padres, ¿cierto? Y algún joven la quiere considerar, puede ver algo rápidamente. ¿Cómo trata a sus padres? ¿Cómo trata a sus autoridades? ¿Cómo trata a sus pastores esa hermana? Y usted va a conocer cómo ella trata con alguien en autoridad. Y va a ver si está el carácter de Cristo, la instrucción bíblica o no. Si usted es soltera o viuda, aún puede cultivar este carácter de compañía y ayuda, reflejando el carácter del Señor hacia los que le rodean, sean padres, hijos o las personas que el Señor le dé la oportunidad. La palabra pone como ejemplo a mujeres que se dedicaron al cuidado misericordioso de otros. Vaya ahí a 1 Timoteo capítulo 5. Este carácter es para todas las mujeres. 1 Timoteo capítulo 5, el apóstol Pablo está hablando, ¿cierto?, de las mujeres viudas a las cuales la iglesia debía dar una ayuda. Esto es alguna ayuda para que pudieran tener para comer en el día, ¿cierto? Algún sustento económico. No era un sustento como darles el sustento de un trabajo, sino que una ayuda, ¿cierto?, para que ellas tuvieran cubierto su alimento quizás de un día. Pero el apóstol Pablo dice, ayuda a las viudas, pero no cualquier viuda, ¿cierto? Dice el verso, 1 Timoteo capítulo 5, verso 9, que la viuda sea puesta en lista de ayuda, solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido. Y mire el testimonio. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado la hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, si se ha consagrado en toda buena obra. Estas eran las mujeres consideradas por la iglesia para darles una ayuda. Hermanos, pero eran mujeres también admirables delante de la iglesia, que eran honradas en un sentido. ¿Cómo eran estas mujeres? Mujeres que se habían entregado en cuidado servicial. Y esto yo lo he enseñado otras veces, hermanos, no solo de su familia, sino que fueron más allá. Esto es importante. En la fe de Cristo, nuestro carácter cristiano no se puede quedar encerrado en las cuatro paredes solo de mi núcleo más cercano. Ir más allá, miren lo que dice. Ha mostrado hospitalidad a extraños, ha lavado los pies de los santos de la iglesia, ha cuidado a los afligidos, se ha consagrado a toda buena obra. Ve cómo el apóstol va extendiendo ese círculo donde las mujeres que aman al Señor van dando cuidado, compañía y ayuda. Es más amplio que solo aquí, ¿cierto? Como a veces dice, mi pequeño rancho, mi propio rancho. Va más allá. El carácter de Cristo nos impulsa a ir más allá. Hermanas queridas, también dice Proverbios 14:1, hablando de este carácter piadoso, pero también de aquel carácter, ¿cierto?, cuidadoso que la mujer debe tener de su hogar. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Estos versos tienen la idea de que la mujer sabia fortalece el hogar, lo hace crecer, lo cuida, lo unifica. Todo lo contrario con la mujer necia. Ella misma lo derriba, ella misma causa problemas, ella misma dispersa lo que se está tratando de construir. Hermanos, pero podemos ir aún a algo más práctico. ¿De qué manera una esposa puede ayudar a su esposo bíblicamente? ¿De qué manera una esposa puede ayudar a su esposo? ¿Qué piensan? ¿De qué manera una esposa puede ayudar a su esposo? No. Vamos, mis hermanas. Hay maneras muy sencillas. Las labores del hogar. Las labores del hogar, ¿cierto? Es una forma de ayuda hacia su esposo. Bien. ¿De qué otras maneras? Porque eso no lo es todo. Hay más en su ministerio de esposas. Dándole el tiempo para que pueda consagrarse. Dándole tiempo. Ya, muy bien. ¿Sí? ¿De qué otras maneras? Les voy a preguntar a los... Vamos, mis hermanas.
Un par de cosas más pueden mencionar. Apoyarlo para que se hace como por ejemplo, bíblico o orar. Animarlo, ¿cierto? En los asuntos espirituales también. ¿Sí? ¿Cierto? Acompañándole, ¿cierto? Bien. ¿Qué más? ¿Piensan algo? ¿No? Bien. Hermana, esté dispuesta a la dirección de su esposo en el hogar. Esté dispuesta a la dirección de su esposo en el hogar. Dice Efesios 5:24, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, las mujeres deben estar a sus esposos, a sus maridos, en todo. ¿En qué? ¿Cómo yo me pongo a disposición de que Él esté dirigiendo mi hogar? Mire, hermana, hágase estas preguntas en su mente, en su corazón. ¿Qué cosas son prioridad para Él en este hogar? ¿Qué cosas Él quiere solucionar o llevar adelante con nuestra familia y con nuestro hogar? No estoy hablando solo de la casa, estoy hablando de la familia, del hogar, del núcleo. ¿Qué cosas son prioridad para Él? ¿En qué cosas Él quisiera descansar un poco que yo puedo abordar para que Él tenga ese espacio, para ocuparlo de una forma de edificación espiritual o de descanso o de seguir creciendo en otras áreas? ¿De qué manera puedo hacerlo yo? Hermanas queridas, póngase bajo la dirección de su esposo, pero conscientemente. No de qué manera yo lo quiero ayudar a que él haga aquello que yo quiero, ¿cierto? Sino de qué manera qué le parece importante a él, qué cosas él quiere impulsar con nosotros y cómo yo sigo ese camino. Hermana amada, no corra con colores propios. Son uno en Cristo, no digo que desaparezca, pero esté unida a Él. Esté unido su corazón, sus caminos con Él. Son uno en Cristo, Él es su cabeza y usted es su cuerpo, son uno en el Señor. El fin es glorificar a Cristo en el hogar, que Él sea exaltado por mi sacrificio en el caso del esposo y por mi servicio en el caso de la esposa. Si es hija del Señor, que no le pese el darse, el entregar su vida en servicio por muchos. Si usted es una hija del Señor, simplemente va a estar siguiendo los pasos del Señor al entregarse y dar su vida en servicio, en rescate, ¿cierto?, por muchos. El mismo Señor lo dice, Marcos 10:45 dice, porque aún el Hijo del Hombre vino, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermanas, yo voy casi finalizando. La mujer virtuosa de Proverbios 31 nos puede dar diversos ejemplos, ¿cierto?, de cosas, maneras prácticas en las cuales ocuparse y vivir bajo en la dirección de su esposo, pero ella también floreciendo y trabajando y avanzando. Proverbios 31, solo voy a mencionar, si usted quiere tener su vista puesta ahí en Proverbios 31, lo voy a ir mencionando. La mujer de Proverbios 31, ¿cierto?, que entendemos es una forma figurada, nos muestra ahí una mujer que trabaja, que sirve, que ayuda y lo hace de buena voluntad, por lo menos en el verso 13. El verso 15, ella es esforzada y no es ociosa. Verso 16, es buena administradora de lo que tiene en su mano. Verso 20, es misericordiosa. Verso 21, ella es previsora. Ella junta, ella prepara, ella se resguarda con anterioridad. Verso 23, da honor a su marido. Hermanos, todas estas cosas son áreas de servicio que usted puede llevar en su hogar, delante del Señor y como para el Señor. Ahora, Proverbios también nos da ejemplos negativos que le ruego evitar y tener allí como alertas rojas, que son cosas no buenas ni que deben estar en la vida de una mujer piadosa. Proverbios 21:9. Proverbios 21:9. Mire lo que dice. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa. Mejor es irse, ¿cierto?, a vivir si ese terrado se refiere a la parte superior de la casa, es mejor irme a la azotea y encerrarme en una esquina allá, ¿cierto?,
que estar abajo con una mujer que pelea todo el tiempo y por todas las cosas y que su hablar siempre es una gotera continua, ¿cierto? Dice otro proverbio. Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Miren la diferencia. La mujer virtuosa es corona de su marido. Ella da honor con su forma de ser, con su carácter, con su sabiduría. Da honor como una corona sobre la cabeza de su marido. Pero la mujer, pero la que lo avergüenza, como que pudre los huesos de aquel marido, lo debilita, lo aminora, lo cansa, calcome sus fuerzas. Proverbio 27:15 dice, gotera constante en el día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Hermanas queridas, mucho de lo que usted puede hacer para bien o puede hacer para no bien, ¿cierto?, en su hogar, es a través de sus palabras y de cómo usted se expresa, de su esposo, de la vida, de lo que tiene, de lo que no tiene. Cuide su boca, pero aún más cuide su corazón, porque lo que tiene en su corazón es lo que sale por su boca. La falta de gratitud, la falta de sujeción, la falta, hermanos, de estar saciado en el Señor, a veces sale por la boca en forma de no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo esto, quiero lo otro. ¿Por qué no me pagan? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no me visitan? ¿Por qué no fuimos? ¿Por qué si finí? Eso es en un corazón que no está sujeto al Señor. Y si no está sujeto al Señor, no piense ni por un momento que usted está viviendo bien en sujeción a su esposo. Cuidado con aquellas cosas. Que usted hable y siga teniendo una casa linda, bonita, sigue siendo en el hogar, no significa que lo esté haciendo todo bien. Necesita examinar sus palabras y su corazón para ver si está honrando al Señor realmente. Por muy bella que se vea en la casa, si con su corazón y sus palabras está honrando al Señor, y con eso está honrando también a su marido o a aquellos que le rodean. Amén. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, antes de finalizar el día de hoy? Hermanas, ¿alguna aclaración? ¿Sí? ¿Por qué cree que nos cuesta el tema de la sujeción y eso es un tema grande? Sí. ¿O cuáles son las excusas que uno, qué es lo que hay en el fondo? Bueno, cuesta en primera instancia, no solo a la mujer, al varón también, pero porque somos pecadores, digamos, esa es la primera base. Segundo, vivimos en una cultura que es un tsunami de influencia pecaminosa, digamos, de que vivamos digamos, en palabras que uno podría usar, exáltate tú, digamos, vive tú, manifiéstate tú, crece tú, la mujer es por delante, sí, no, yo voy con ella porque es mujer. Bueno, todo eso es un pensamiento sumamente mundano, ¿cierto?, que no tiene que ver con la Escritura y que empuja el corazón a que muchas veces la mujer se ve influenciada por eso y cualquier acto de sujeción, de cuidado hacia otro se vea como algo menor, se vea como algo que no es loable, que no es, ¿cierto?, bueno delante del Señor. Pero hermanos, hermanas queridas, sobre todo, en aspectos de servicio, de cuidado, de ponerse, ¿cierto?, en sujeción a otro, delante del Señor no es malo, delante del Señor es loable. Si usted piensa que es malo, no es por causa de la palabra del Señor, es por el mundo, es por la carne, es por lo que la sociedad nos ha enseñado. Pero delante del Señor esto es bueno, y es santo, y es justo, y es piadoso. Entonces, cuidado con eso. Lo otro es que muchas veces luchan con el orgullo. Igual que el varón lucha con el orgullo en otras áreas, se lucha con el orgullo, ¿cierto? Ya, yo veo tal defecto en él y cómo esta persona me va a liderar a mí. Si no es como yo pienso, no gana lo que yo creo, no se esfuerza en lo que yo creo que debiera, ¿no? Y ahí nos engañamos nosotros mismos porque no es por causa del otro, es por causa del Señor que yo debiera vivir en sujeción y para honrarle a Él. Digamos, sin tener un resumen escrito, creo que pensaría en inicio en esas cosas. No sé si tenías otra... ¿No?
Bien. ¿Alguien más, hermano? ¿Alguna aclaración, pregunta? ¿No? Bien. La próxima semana vamos a seguir con una segunda parte en cuanto a la esposa, ¿cierto? Espero que no sea por eso que hoy día veo un poco menos ¿cierto? Cantidad de hermanos, pero esperamos en el Señor que la mayoría pueda aprovechar también estos tiempos de estudio y posterior al culto, a estos tiempos también siempre puede acercarse y preguntar, hermanos, para seguir creciendo en esto. Oramos.